no mira solo si hay un hecho sobreviniente, como en efecto en este caso lo hay, sino una cosa que la Corte llama el juicio de suficiencia, que es si es necesario decretar la emergencia para afrontar el hecho sobreviniente. Y pues bueno, si cada vez que hay una inundación toca declarar un estado de excepción y adoptar una reforma tributaria por vía de decreto, pues entonces que cierren el Congreso. Nosotros deberíamos tener la capacidad de atender una emergencia como esta por las vías ordinarias, así sea incluso de una dimensión relativamente grande como la que acaba de ocurrir. Que es que se robaron la plata de la unidad de gestión de riesgo. Le recuerdo a Olmedo López, le recuerdo a Carlos Ramón González, le recuerdo las maniobras de Ricardo Bonilla. Claro. La plata estaba, todas esas son razones. Claro, la plata debería estar. Es que el país tiene, un país que tiene emergencias casi que permanentemente, no puede ser que cada vez que hay una emergencia pues se arme un problema institucional como el que se provocó. En cualquier caso, Ricardo, me parece que es importante señalar lo siguiente, esta es una emergencia que nosotros grande, ya hemos usado regalías Paola, en emergencias económicas. Paola, por ejemplo, es que me acuerdo de Mocoa, la tragedia de Mocoa, yo sé que fue mucho mayor que esta, pero también fue un hecho evidentemente sobreviniente, perdóneme que suene un poco cacofónico. Usted me decía algo sobre regalías. Tengo al doctor Didier Tavera en línea, director ejecutivo de Fede Departamentos. Durante la pandemia del COVID usamos 4.5 billones de pesos que había disponibles en el Sistema General de Regalías dentro de la emergencia económica que además entonces sí se puede. No es que eso esté atrapado. Claro, pero claro que se puede. Es que el problema nuestro es la falta de memoria. Bueno, Luis Ernesto. 8:02. El director ejecutivo... No, pues no me abra esa ventana porque es que entonces me toca darle derecho a la interpelación a Luis Ernesto y no tengo tiempo. El doctor Didier Tavera es el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. La reunión de gobernadores de Colombia. Doctor Tavera, buenos días. Ricardo, muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo y los oyentes. Tenemos la discusión sobre el origen de los recursos para atender la emergencia. ¿Ustedes cómo analizan esta emergencia económica decretada anoche por el gobierno? Ricardo, como lo manifestamos a través de un comunicado después de la intervención en el Consejo de Ministros del señor presidente y gobernador de Córdoba, el doctor Erasmo Zuleta, efectivamente el decreto de la emergencia es necesario, es fundamental para poder conjurar en este momento esa emergencia que tenemos y obviamente dentro de la atención inmediata como de la restauración que tiene que darse en este proceso, que como lo explicó bien la señora ministra en la discusión que ustedes han llevado a cabo correctamente en la mesa de trabajo, pues esto es tardío. Esto podemos hablar de que en el escenario después de que pase la inundación, pues puede llevar 3 o 4 meses la recuperación solamente de las tierras, y qué decir del desarrollo económico, social y ambiental por todo lo que se ha venido aconteciendo. He seguido la discusión y efectivamente este es un mecanismo que se puede implementar en la propuesta que dieron los gobernadores en utilizar unos saldos sin ejecutar. Hay antecedentes desde el acto legislativo 04 del 2017, efectivamente dándole cumplimiento al artículo 360, 361 y 215 de la Constitución Nacional. En el COVID se utilizó, tuvo control de constitucionalidad en la sentencia 254 del 2020, el cual dejó claramente los parámetros que si hay conexidad de estos recursos en la inversión se pueden dar, y efectivamente quedó consignado dentro de esta sentencia. Quedó consignado frente a esta sentencia, doctor Tavera. La situación es muy crítica, es muy difícil en Córdoba, en el departamento de Bolívar, en Santander, en el Urabá antioqueño, y es evidente que se necesitan recursos. La pregunta es ¿de dónde deben salir los recursos? El gobierno insiste en impuestos. Ayer el presidente descartó la idea de ustedes de utilizar los saldos de las regalías. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad? O sea, ¿cuál era la propuesta directa al presidente y si hay otras que eventualmente ustedes pongan sobre la mesa? Ricardo, precisamente este decreto número 150 del 2026 expedido el día de ayer faculta la expedición de decretos con fuerza de ley, y uno de ellos es el que se ha planteado específicamente en la movilización de esos recursos que están allí atrapados. Es que son más de 4.5 billones que hay en el Fondo de Ciencia y Tecnología. En el año 2017, ustedes recordarán que se utilizó esta figura de los saldos no comprometidos al 31 de diciembre del 2016 y se movilizaron entonces para una crisis que había en infraestructura vial.
Es decir, que esta es una figura que ya se ha dado en el 2020 en la emergencia del COVID, también se dio, y lo que le digo, ya tuvo hasta control de constitucionalidad. Y es más, algunos gobernadores como el de Córdoba dijo, en los recursos de que hay para municipios de población vulnerable como los PDI y demás, también podemos utilizar inclusive los recursos de Local Paz. Otros gobernadores dijeron, no, eso déjenlos allá dentro de este componente. En el Ministerio de Ambiente yo vi el trino del señor presidente, donde dice que no, que ya eso no quedan sino 500.000. El saldo que tenemos es otro, pero pues si ya los utilizaron, igual queda $500 millón de pesos. Se puede movilizar de forma inmediata. Recursos sí los hay, están allí. Planeación los puede certificar, los pueden certificar Hacienda, los pueden certificar los mismos ministerios y los debemos movilizar. El primer paso ya se dio ayer. El segundo paso es el decreto para poder movilizar con esta destinación específica estos recursos que nos habilita el artículo 360, 361 y 215 de la Constitución. De hecho, durante la emergencia del COVID-19 y dentro de esa emergencia económica se expidieron decretos para hacer mucho más rápido todos esos trámites. También se liberaron 4.5 billones de pesos de regalías que también estaban en ese momento bajo los recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación. Y se dijo, por ejemplo, que se redujo de 11 a 4 los requisitos que tenían que cumplir alcaldes y gobernadores para tramitar proyectos de inversión, así como algunos que requerían aprobación del OCAT. La citación pasó de ser de 7 días a solamente un día. ¿A usted le parece bien volver a repetir ese mismo esquema que se utilizó durante la pandemia del COVID-19 para ejecutar rápidamente todos esos recursos de las regalías? ¿Qué salió bien, qué no y qué se puede corregir para esta ocasión, gobernador? Sí, y por supuesto, como lo decíamos, ya eso tuvo un control de constitucionalidad, que es lo mencionábamos, que era la sentencia 254 del 2020 y efectivamente decretos como el 513 del 2020. Cuando se propuso la medida y se estudió, pues se vieron todos los efectos y efectivamente hoy lo que se puede hacer y se necesita. Cuando uno escucha a la ministra de Ambiente, de todas las entidades que tiene allí, necesariamente se necesita un gerente, se necesita un articulador. Y la 1523 le faculta también al director de la unidad que active el sistema nacional. Es que la unidad no solamente es para contratar eficientemente, la unidad también cumple una función donde tiene que activar el sistema nacional de atención y prevención de desastres que está contemplado. Él puede direccionar y en este momento movilizar MinVivienda, Mininterior, MinSalud, Minambiente, y él puede, pero sí se necesita una persona que esté articulando y coordinando, que pueda dar precisamente esas directrices, cómo se van a movilizar estos saldos y hacia dónde y cómo se van a ejecutar. Por eso hemos hablado de un patrimonio autónomo, por eso hemos hablado de transferir estos recursos y que sea la entidad idónea que el mismo gobierno designe para que se puedan rápidamente conjurar esta emergencia que se tiene allí, que puede tener unas consecuencias sanitarias gravosas y además la recuperación social y económica y ambiental pues es tardía y necesita realmente un plan de acción. Lo que viene va a ser muy difícil en materia de abastecimiento de alimentos, en materia de posibles epidemias por el agua estancada. Doctor Tavera, ¿quedaron tranquilos los gobernadores con las conclusiones del Consejo de Ministros y esta declaratoria de emergencia? ¿Es suficiente? ¿Es claro lo que va a pasar o tienen dudas todavía? No, pues nosotros precisamente, Ricardo, puede sonar que es mucho tiempo, pero el miércoles y jueves 18 y 19 de febrero estaremos en Montería, Córdoba, con el gobernador. Ya se le ha pasado invitación al director de riesgos, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Defensa, a los organismos de control, al señor presidente, para que podamos ya, después de este Consejo de Ministros, después de la declaratoria de esta emergencia el día de ayer, con el decreto 150, es que realmente se pueda establecer un plan de acción, realmente quién es el responsable de qué va a hacer, y también para poder movilizar al sector privado, porque es que allí se necesita también vincular, por ejemplo, empresas importantes como EPM que nos puedan hacer un diagnóstico real y rápido de cómo queda la red de alcantarillado, el tema de la red energética. Es decir, es que cada punto necesita un responsable y debe haber un gerente articulador que pueda decir qué están haciendo, el diagnóstico real de viviendas, cuántas tienen que ser nuevas, cuál es la reubicación que se tiene que dar, precisamente lo que están diciendo, cómo recuperamos las aguas, cómo canalizamos. Es decir, que esto es un plan integral y necesita una gerencia para la reconstrucción, especialmente el Caribe y obviamente los departamentos afectados que han vivido estas emergencias como Chocó, Nariño, Cauca y recientemente lo del río Lebrija en el departamento de Santander, en el corregimiento de Vanegas. Doctor Didier Tavera, muchas gracias y muy pendientes de ustedes, los gobernadores, para mirar las acciones concretas de cara a la atención de esta emergencia. A usted, Ricardo, y a toda la mesa de trabajo por informar siempre bien a los colombianos. Se viene el
Faltan 119 días para la Copa del Mundo. Finalmente sacaron de la policía al general Edwin Urrego. Lo llamaron a calificar servicios por un anónimo, sin una investigación seria y sin que se pudiera defender. Y aunque esa figura, el llamamiento a calificar servicios, es legal y le permite al Ejecutivo retirar a un oficial sin que exista una sanción disciplinaria, también es cierto que cortes como la Constitucional han sido claros en que determinar que la discrecionalidad no significa arbitrariedad. Es por eso que si esa figura se usa para castigar a alguien incómodo, silenciar denuncias, resolver conflictos internos o tomar decisiones con motivación política, el retiro puede ser demandado por una arbitrariedad ante la que parece estamos frente a frente y que muy seguramente tendrá que pagar el bolsillo de los colombianos. Esa es la bolita de este caso, del caso del coronel Urrego, porque fue a él a quien le están cobrando el allanamiento a la casa del ministro Armando Benedetti, intentando decir el presidente Gustavo Petro de que le quería meter droga al carro presidencial para afectar o destruir la visita, el encuentro que iba a tener con el presidente Donald Trump, aunque las fechas o la línea de tiempo no coinciden. Iván Cepeda reafirmó que será el candidato del pacto histórico en primera vuelta sin importar los resultados de la consulta del Frente por la Vida de la izquierda. Con esto descarta cualquier alianza con los miembros de ese sector. El 31 de mayo me presentaré a la primera vuelta como candidato único del pacto histórico. Que quede claro para nuestros adversarios y para nuestros contradictores. Así que no nos vengan a chantajear. Finalmente, el gobierno expidió el decreto 0150, anoche muy tarde, en el que abre la puerta a esta posibilidad de expedir decretos con fuerza de ley para poder facilitar el recaudo. En principio, en otros gobiernos, la emergencia económica y social se utilizaba para cambiar la destinación de recursos del presupuesto con el fin de llevarlos a la atención de situaciones críticas. El gobierno aquí tiene una variación porque en este caso, en principio, el recaudo que busca ser de 8 billones de pesos no sería a través de reubicar, por ejemplo, el saldo de las regalías o de reubicar otro tipo de rubros en el presupuesto, sino que habilitaría al gobierno, y ese es lo que piensa el ministro de Hacienda, en el recaudo de nuevos impuestos. Esta emergencia se decretó por 30 días y, como les digo, lo que anticipa el Ministerio de Hacienda es la creación de un impuesto al patrimonio de las grandes empresas. Dice el gobierno las 15.000 empresas más grandes, dice el presidente las empresas de los más ricos. En realidad son aquellas empresas cuyo patrimonio líquido sea superior a los 10.000 millones de pesos, que estarán divididas en dos partes, según anticipó el ministro el martes. Las que tengan patrimonios de entre 10.000 y 30.000 millones de pesos pagarán un impuesto al patrimonio del 0,6%, y las empresas con patrimonio superior a los 30.000 millones de pesos. Padre, ¿recuerda usted bien el terrible caso de Giselle Pelicot? Claro que sí, claro que lo recuerdo. Leí el libro de Caroline Darian que dice Dejé de llamarte papá, donde ella, desde la hija, cuenta toda la historia experiencia. de Giselle Pelicot, para los oyentes, para quienes no recuerdan, es el caso de la mujer que era drogada por su esposo para hacerla convertir en un terrible objeto sexual, víctima de violación de muchos hombres. ¿Sabe lo que más me impacta a mí de ese caso? Es que los violadores eran, comillas, seres humanos comunes y corrientes, el bombero, el panadero, sí, porque uno normalmente cuando piensa en eso, piensa en unos monstruos, ¿verdad? Dice, por Dios, pero no, era aparentemente la gente que estaba en la calle constantemente. Una terrible historia. Giselle Pelicot intenta rehacer su vida, está publicando el libro de sus memorias. Hay que leerlo. Con un nombre muy bello, Giselle Pelicot y la alegría de vivir. Imagínese usted después de una situación como esta. Creo que tiene nueva pareja, ¿verdad? Y dio una entrevista, y esto es lo más interesante, su primera entrevista a la televisión francesa. Silvia, ¿qué dijo Giselle Pelicot?
Sí, Ricardo, se le ha dado esa entrevista a France 5, que es una cadena francesa, al programa que se llama La Gran Librería, y es una conversación de 1 hora en que ella lo primero que dice es que sentía que tenía que encontrar la forma de reconstruir su vida y que eso ha sido, por esa razón, se puso a escribir el libro. Lo ha hecho en colaboración con la periodista de Le Monde, Judith Perrignon, y están publicando el libro en 17 idiomas. Sale el próximo 17 de febrero. Ella dice así cómo es que quiere reconstruir su vida. Aujourd'hui, bien sûr, je vais mieux. Je vais mieux et ce livre m'a permis quand même de faire une introspection sur moi-même, de faire un état des lieux de ma Dice, vie. hoy por supuesto estoy mejor, mucho mejor, y este libro me permitió hacer un examen de conciencia, reflexionar sobre mi vida y decidirme a que tenía que intentar reconstruirme a partir de ese panorama en ruinas, es lo que dice en esa primera respuesta que le da al periodista. Pero luego ella también explica un fenómeno que ella tuvo que sobrepasar, porque dice que todo el mundo tenía la expectativa de que ella fuera una buena víctima. ¿Y qué significaba ser una buena víctima? Estar deprimida, tener tendencias suicidas, y no. Ella quiere ver la vida desde otra perspectiva. Así lo cuenta. Je veux surtout dire que je suis une femme debout aujourd'hui. Parce qu'on a toujours tendance à se dire que la victime doit être une bonne victime, c'est-à-dire dice, significa que soy una mujer con la frente en alto, porque siempre solemos decir que la víctima tiene que ser una buena víctima, es decir, que esté deprimida, que sea suicida, pero hoy tenía que demostrar en este libro un mensaje de esperanza para todas las mujeres que atraviesan momentos difíciles en sus vidas. Significa que podemos, todas tenemos recursos necesarios dentro de nosotras, sin siquiera sospecharlo. A menudo no nos damos cuenta de la fuerza que poseemos, y eso también es lo que quiero decir hoy, es lo que dice Giselle Pelicot en esta entrevista y en ese libro que, como te digo, lo hace con la editorial Penguin y está saliendo en 17 idiomas diferentes ya a partir de la próxima semana, Ricardo. Silvia, gracias. 8:17 minutos. En España se están conociendo datos del censo de población. Se acercan a los 50 millones de habitantes en España. Saber que Colombia pasó por ahí hace algún tiempo. Somos más en cantidad que los españoles, en número que los españoles. Se consolidan los migrantes como una población muy importante. 10 millones de extranjeros. Mucho. De 50 millones en España. Bastante, ¿eh? Y los colombianos somos la colonia más grande. El mayor número de migrantes a España son colombianos. Enrique Rodríguez. Sí, son unos datos que hemos conocido esta mañana, Ricardo, del Instituto Nacional de Estadística, que es el organismo público que se encarga de este tipo de conteos. Y España, como decía, supera ya los 49 millones y medio de habitantes. La cifra también que bate un récord, porque este es un récord de población, es el de 10 millones de personas que han nacido en el extranjero. Eso supone que el saldo vegetativo pasa a ser o deja de ser negativo en España porque se estaban registrando más muertes que nacimientos, pero con la llegada de inmigrantes esta tendencia cambia. Así, el crecimiento poblacional estimado por el INE el año pasado fue de 442.000 personas. Pero hay datos muy interesantes sobre las nacionalidades extranjeras. Las principales nacionalidades de los inmigrantes que están llegando a España sigue siendo, de nuevo, la colombiana, la venezolana y la marroquí. De hecho, esta tendencia a que los colombianos sean los líderes en llegadas a territorio español se repite desde hace ya varios años. En el último trimestre del año pasado fueron 36.000 los colombianos, mejor dicho, que llegaron a España. Sin embargo, hay también una cifra interesante. Las nacionalidades más abundantes de los que se van de España, es decir, que llegan pero deciden volver a sus territorios de origen, son, contrariamente al orden anterior, Marruecos, pero sigue Colombia. Así que 12.500 colombianos han decidido volver, por distintas razones no precisadas, a su territorio, a su país de origen, después de haber pasado un tiempo indeterminado aquí en España. Esto supone que las colonias de extranjeros en España, las dos primeras, la primera sigue siendo la marroquí por razones evidentes de cercanía geográfica, pero la segunda es ya la colombiana, y es que en España hay más de 1 millón de colombianos, casi 400.000 han llegado al territorio español en los últimos años. Eso supone que la colonia colombiana no hace sino crecer y que podría superar, dicen los demógrafos, en las próximas fechas podría superar a la
la colonia marroquí, insisto, con la que España tiene vínculos históricos y hasta territoriales, porque España tiene frontera terrestre con Marruecos por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La demografía, dicen los expertos, está cambiando en España porque tenemos más habitantes, pero esos habitantes empiezan a ser abundantemente extranjeros, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 119 días para la Copa del Mundo. Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026 que efectivamente declara anoche la emergencia económica en parte del territorio nacional por 30 días y para enfrentar la calamidad pública por las fuertes lluvias en Córdoba, Antioquia, Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, 8 departamentos de la zona norte del país que efectivamente tienen números terribles, 252.000 damnificados a la fecha, 19.000 hectáreas productivas dañadas, 11.900 viviendas averiadas, 4.100 viviendas destruidas, 111 vías, 19 puentes peatonales, 39 puentes vehiculares, 38 acueductos, 4 alcantarillados, 90 centros educativos, 5.230 animales de producción afectados. Largo, etcétera, y hecho sobreviniente que el gobierno Petro intenta atender con los recursos de esta nueva emergencia económica. Cuarta emergencia de Gustavo Petro. Cuarta emergencia que el cuarto ministro de Hacienda va a intentar desarrollar en las próximas horas con nuevos decretos para el recaudo de 8 billones de pesos en impuestos, que es justo la mitad de los 16 billones que le siguen faltando al presupuesto general de la nación para este año, que es justo lo que pretendía tapar con la tercera emergencia económica suspendida por la Corte Constitucional, como justo también tras el hundimiento de 2 reformas tributarias en el Congreso, justo en un momento con uno de los niveles más bajos de ejecución de la última década, que ronda el 70%, faltando menos de 180 días para que termine el gobierno, y justo también cuando ayer volvió a colocar deuda interna TES por casi 1 billón de pesos a tasas de casi el 13%, una deuda cada vez más corta y cada vez más cara. Está empezando otra pelea y discusión adentro del mismo gobierno, así como el presidente Petro ha dicho una y otra vez que es culpa de la hidroeléctrica Urrá las inundaciones en Córdoba, olvidando que Urrá es una empresa pública y que por lo tanto está culpando al mismo gobierno. Ahora el Ministerio de Salud denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades en la salud de las personas privadas de la libertad, es decir, en la atención de salud de los presos, acusando a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, es decir, a la USPEC, que es manejada por el gobierno, y también a la FIDU Previsora, que es del gobierno. Es decir, estamos ante una denuncia del gobierno contra el gobierno. Según el Ministerio de Salud, en esas entidades hay irregularidades en el manejo de la plata y en la prestación. ...8:23, Felipe. Usted no se imagina lo que yo me he conmovido con la historia de Alejandra Montoya y de María Antonia Guerra Montoya, mamá e hija, que estuvieron 4 meses detenidas por ICE en Estados Unidos. María Antonia tiene 9 añitos, Felipe. No sé si usted ha visto la carta que escribió estando en custodia. Ahí la estamos viendo. Es una historia muy conmovedora, Felipe, porque muestra la deshumanización que hay detrás de políticas migratorias como la que hoy está emprendiendo el gobierno de los Estados Unidos. Es una historia y una carta muy sentida. Mire, pinta incluso a la mamá, se pinta a ella y pinta a la mamá. Yo soy María Antonia Guerra Montoya y estoy hace 113 días en detención. Extraño a mis amigos y siento que me van a olvidar. Estoy aburrida aquí. Ya extraño mi país y mi casa. Vine de vacaciones por 10 días y me entraron a una oficina de ICE. Un oficial me interrogó 2 horas, sin mi mamá. Yo viajaba con azafata porque mi mamá vive en Nueva York. Ellos solo querían arrestar a mi mamá porque mi mamá no tenía documentos para vivir en Estados Unidos. Lo que hay detrás, Felipe, de todas estas historias son dramas humanos que incluso no respetan niños. Imagínense una niña de 9 años viviendo un drama como estos, Felipe. 113 días en un centro de detención. No, es una historia dolorosa. No, sí, ahí sí que puede uno decir, pues no, es dramático, ¿no? Es muy complicado, Juan Camilo. Esta historia ha conmovido, como en su momento nos conmovió la historia del niño ecuatoriano Liam Conejo.
Sí, Liam Conejo Ramos, correcto. No es inusual los casos o los hechos de brutalidad y de malos tratos a los migrantes por parte de la agencia migratoria ICE y también las denuncias en contra de los centros de detención migratoria. De hecho, no son únicamente por parte de latinos, sino que incluso ciudadanos de otros países. Por ejemplo, hay casos de un ciudadano irlandés que ha presentado denuncias en contra de los tratos en este centro de detención. Lo particular aquí es que lo sentimos más cercano por cuenta de esta carta, una serie de cartas que fueron dadas a conocer por el portal ProPublica, donde son 8 cartas de niños escritas desde un centro de detención en Texas, el centro de detención de Dilley en Texas, y 2 de esas cartas corresponden a niñas colombianas. Una es escrita por María Antonia Guerra Montoya, que es a la que ustedes hacían referencia, en la que naturalmente cuenta o relata más bien cómo se siente o cómo ha sido el tratamiento en contra de ella en ese centro de detención en Dilley, en Texas. Denuncia malos tratos, dice que no la permiten ver a su mamá, que los oficiales la maltratan y pide: yo en Dilley no estoy feliz, por favor sáquenme de aquí a Colombia. Pues María Antonia fue detenida tras un viaje a los Estados Unidos. Ella iba a Disney para vacaciones, la detuvo la agencia migratoria ICE, iba tan solo por 10 días de vacaciones a Florida. Y bueno, el caso de su madre es que ella particularmente se había casado con un ciudadano estadounidense y solo estaba esperando que le aprobaran su residencia permanente. Es uno de múltiples casos, de miles de casos en Estados Unidos que han despertado múltiples denuncias y también el reclamo de mayores derechos para las poblaciones migrantes que se encuentran detenidas aquí en este país, Ricardo. Juan Camilo, gracias. 8:26. Alejandra Montoya es la mamá de María Antonia Guerra Montoya. Son las protagonistas de esta historia. Ya están en Colombia, están a salvo en Medellín. Alejandra, buenos días. Hola, buenos días a todos. Alejandra, ¿cuándo regresaron a Colombia? Exactamente, aterrizamos el 6 de febrero en Bogotá. Es decir, hace menos de una semana. Sí, señor. ¿Usted cuándo se reencontró con su hija, con María Antonia? No, nosotras fuimos detenidas el mismo día, el 2 de octubre del 2025. Mi hija fue detenida dentro de las instalaciones del aeropuerto. Sí. Y a mí me llamaron, yo estaba en llegadas internacionales esperando que el auxiliar de vuelo me entregara a mi hija, y pues me llama Aiza a decirme: vente, vamos a entregar la niña acá en la puerta 8. Y en ese momento ingreso, soy detenida, y aproximadamente 2 horas después mi hija y yo somos puestas en una celda de custodia dentro de las instalaciones de ICE en el aeropuerto de Miami. ¿Su hija llegó a Miami inicialmente? Sí, señor. Sí. ¿Usted vive en Nueva York o en Miami? ¿O vivía en Nueva York o en Miami, Alejandra? En Nueva York. En Nueva York. El viaje a Miami era simplemente las vacaciones del receso de mi hija. Sí. ¿Su hija vive en Colombia? Sí, señor. Sí. ¿Y cuál era su estatus en Estados Unidos, Alejandra? Mi estatus, por así llamarlo, porque realmente esto no es un estatus hasta que no te hagas residente, es un tema de espera legal por matrimonio. Espera legal por matrimonio, pero estaba en condiciones... Tiene tecnicismo. Claro, pero sí. Digamos, ¿usted era sujeto de persecución por parte de ICE bajo ese estatus? No, legalmente no, porque este proceso que tú haces ante UCIS, después de haber un matrimonio, te permite estar legalmente dentro de los Estados Unidos mientras se resuelve el tema de tu residencia, o mientras te llegan tus papeles, como diríamos coloquialmente. Claro, y entonces, ¿bajo qué argumento la detiene ICE? No, simplemente el argumento es que me vaya a esperar los papeles a mi país, que eso no es un estatus legal y que voy a ser detenida, o si quiero firmar una deportación voluntaria. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes en el aeropuerto de Miami? En el aeropuerto de Miami estuvimos aproximadamente unas 48 horas mientras fuimos trasladadas al centro de Dilley en Texas. Y ahí estuvieron los 128 días adicionales, más de 4 meses. Sí, señor. ¿Y estuvieron siempre juntas?
Sí, señor, hubo un periodo en el que me hospitalizaron de urgencia por un problema que se complicó en mis riñones dentro del centro y ahí nos separaron. A mí me llevaron al hospital y la niña quedó 100% bajo custodia de los oficiales mientras yo estuve hospitalizada. Sí, Alejandra, ¿hace cuánto tiempo vive usted o vivía usted en Nueva York? Hace más de 7 años. Yo llegué a Nueva York en septiembre del 2018. Sí, ¿y en qué momento se casa? Tras una relación que llevo con mi esposo hace más de 5 años, decidimos casarnos en octubre del año 2023. ¿Usted le explica eso a la gente de ICE, que usted está casada, y aparte de decirle o de darle las dos opciones, qué más le dice? ¿Qué argumento le da cuando usted le dice yo estoy casada con un norteamericano? La respuesta de él, eso es un derecho de él, el ciudadano es él, tú eres una inmigrante. ¿Y su esposo dónde está? ¿Su esposo se hizo presente en ese momento cuando usted y su hija son capturadas, son detenidas en Miami? Claro, él estaba en el aeropuerto porque era un viaje familiar. Lo que pasa es que nunca lo dejan ingresar, no dejan que ingresen abogados, no nos dejan hablar. De hecho, nunca pude tener una representación legal hasta el 23 de octubre en una corte en Texas. ¿Cómo fueron esos días? ¿Cómo fue la situación, el ambiente? ¿Cómo eran las celdas? ¿El lugar donde usted estaba con su hija? Mi hija lo describe de una forma muy, muy simple y muy clara. Eran cajas con ventanas. Todo era de un color opaco, triste. Y el ambiente se hace peor cuando ves que todo son niños y todo gira alrededor de estos niños que están en detención, de las conversaciones de estos niños, de cómo se pierde la infancia, la niñez, los juegos, las conversaciones de niños allí dentro. De eso se trata básicamente lo que tú vives cuando presencias detención infantil. Sí, Alejandra, ¿había un pabellón diferente para las familias que están con niños? Este centro es el único centro de detención familiar, entonces obligatoriamente si entras allí es porque tienes un niño, o sea, eres padre, madre o familia. Sí, estábamos separados por colores. Cafeses, familias, o sea, hablemos de papá, mamá y niños. Verdes, papás y niños, papá soltero, como se le decía pues allá. Y amarillos, éramos mamás y niños, mamá soltera. Éramos tres colores separados. Sí, claro. ¿Cómo trataban a su hija, María Antonia, en esa detención en Texas, Alejandra? No, si te soy sincera, hubieron momentos de demasiada angustia para mí donde peleé mucho por defender a mi hija porque habían tratos inhumanos para un niño. Gritar a un niño, decirle no juegues, salte de ahí, no brinques, no corras, no hagas, ponerse un pito en la boca y estar todo el tiempo haciéndole llamados de atención por acciones normales en el crecimiento de un niño, es un tema al que no le deseo a ningún padre que se tenga que enfrentar. Alejandra, la carta que escribe su hija en la parte final dice lo siguiente, dice, no me dan mi dieta, yo soy vegetariana, no como bien, no hay buena educación. Quisiera centrarme en el tema de la alimentación. ¿Ustedes le hicieron saber a los agentes de ICE que ella tenía una alimentación especial? Sí, señora, desde el momento que ingresamos al centro, cartas médicas, historia clínica, incluso la sometieron a una entrevista con un capellán, a una niña de 9 años, para que le explicara el por qué ella era vegetariana y si podía argumentar su dieta en costumbres religiosas. Lo que es completamente irónico para una niña de 9 años tener que dar todo ese tipo de explicaciones. ¿Y qué le daban para que de comida? ¿Cuál era la comida, la alimentación, la dieta en esa cárcel? No, durante los primeros 3 meses, como nunca nos adjudicaron la dieta para la niña, no juegues, no brinques, no corras, no hables. Todo el tiempo lo buscamos, pero es un acompañamiento muy básico, atienden en masa. ¿Cómo estás? ¿Comiste? ¿Dormiste? ¿Cómo te sientes? Las preguntas básicas y sigamos.
no es un acompañamiento integral para lo que está sucediéndole a un niño, ni a uno como padre. Claro. Alejandra, ¿y la relación con las demás personas detenidas allí, cómo fue? Esa es, yo creo que la única parte bonita de esta historia, y es cómo me sensibilizó el hecho de compartir todas estas historias y cómo estas otras personas me dieron fuerza para esto que estamos haciendo en este momento, dar voz a lo que vivimos allí y a otros niños que aún continúan en detención. Historias desgarradoras, inhumanas, tristes, pero al final del día esa es la única parte bonita de todo esto, el compartir con todas estas familias tan lindas. Sí, Alejandra, bueno, naturalmente es inhumano lo que tuvieron que vivir usted y pues su hija María Antonia, y esta situación que también viven miles de migrantes que están aquí en los Estados Unidos. Pero desde que entró esta administración ha sido claro el endurecimiento de la política, de las medidas y también del cierre de avenidas legales para aquellos migrantes que tienen algún tipo de alternativa de aplicar a papeles y que se procese. Sabiendo esa realidad, ¿usted se asesoró en algún momento? ¿Usted tenía algo de sospecha de que esta situación podía pasar antes del viaje de María Antonia? ¿A usted quizás le entró el pensamiento, hombre, qué tal que suceda esta situación, qué tal que se presente esto? ¿Preguntó o le dieron algún tipo de garantía, no sé, algún abogado le comentó? Y le pregunto esto porque los procesos de reunificación familiar, que son a través de peticiones que hacen ciudadanos estadounidenses a sus parejas, están pausados, están detenidos, y pues usted, como muchos otros que están en el marco de esos procesos, pues también se están viendo afectados por esas medidas. Sí, mira, mi matrimonio estaba 100% documentado en un proceso formal ante UCIS, entonces por eso nunca hubo ninguna intranquilidad ni ningún tema que me generara intranquilidad para estar libremente dentro de los Estados Unidos. Se supone que estábamos protegidos por la ley. ¿Qué pasa? Al momento de que me detienen, no solo es mi historia, es la historia de cientos y cientos de personas que son detenidos ilegalmente. Entramos en un limbo político y lastimosamente ahora son los niños las víctimas. Pues no sé si es legal hablar de victimización o no, pero son niños que no deben estar en detención. Más allá de eso, no, nunca tuve miedo porque Estados Unidos es un país abanderado por la libertad, por el cumplimiento de la ley y la norma, y me sentía protegida por la ley. Sí, por supuesto. Ese es el espíritu de la Constitución de los Estados Unidos. Hoy un poquito en entredicho por las actuaciones de ICE ordenadas por el actual gobierno norteamericano. Alejandra, quiero hacer una última pregunta. ¿Usted está insistiendo hoy en su regreso a Estados Unidos o cómo está la situación, por ejemplo, con su esposo? No, señor, pues mi esposo aquí a mi lado en este momento. ¿Su esposo está aquí en Colombia? Sí, claro, inmediatamente se enteró de que íbamos a ser trasladadas, viajó para recibirnos. Me disculpas, después de lo de mi esposo me preguntaste si estoy interesada en volver a Estados Unidos ahora. No, es un proceso que realmente no depende de mí, depende de UCIS. Sigue en continuación, no se canceló por mi salida voluntaria. Como te dije, sí, es verdad, es un derecho de mi esposo como ciudadano, no mío. Entonces, pues, no pueden detenerlo, no pueden hacer nada. Eventualmente, en algún momento volveré. Sí, pero ¿no es prioridad de ustedes hoy su regreso a Estados Unidos? No, mi prioridad en este momento es la recuperación emocional y psicológica mía, de mi hija sobre todo, que es lo más importante. Esa es mi prioridad ahora. 8:40 minutos. Alejandra, pues muy dramática historia. Me alegra mucho que ustedes ya estén con su hija María Antonia aquí en nuestro país. Le agradezco mucho estos minutos
por habernos contado esta historia tan dolorosa, tan difícil. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. La visibilidad también protege. Gracias a estos medios de comunicación. Minutos. Gracias a usted, porque claro, Felipe, ahí estamos ante una disyuntiva. Por supuesto que cada país tiene la autonomía para decidir cuáles son sus normas migratorias. Así es. Pero cuando hay de por medio niños, por ejemplo, la cosa a mí se me empieza a enredar, porque ahí estamos hablando de los derechos de los más vulnerables, que no tienen ninguna responsabilidad porque ni siquiera ellos toman decisiones, las toman sus padres. Entonces, está usted en un escenario que es muy complicado. Una niña 128 días detenida a la espera de definir su situación, pues es un tema demasiado complicado, el que está pasando hoy en Estados Unidos. No, la verdad es dramático y desafortunadamente, pues esto lo estamos viendo por miles, ¿no? Sí, los pues, niños metidos ahí en las decisiones, obviamente, pues de sus padres, que se van unos ilegalmente. En este caso, pues estamos hablando desde que se casó con un americano que está esperando su visa y tal, pero pues eso es en esas políticas. Pero ¿cómo es posible que uno tenga un matrimonio? ¿Cómo es posible que uno tenga un matrimonio de 3 años y sea considerado ilegal? Es que eso, ¿en qué mente cabe? Realmente, frente a eso, lo único que hay que hacer es denunciar todos los abusos, y no solo con niños, Ricardo. Claro, este caso que nos conmueve profundamente. Los homicidios en Minneapolis. Claro, pero es que, estamos hablando de una fuerza bruta que no está respetando ninguna barrera de los derechos humanos, que es una enorme paradoja. Los Estados Unidos, que se convirtió, digamos, en la historia del siglo XX de los Estados Unidos, era el estandarte de los derechos humanos. Ahora es donde estamos viendo las violaciones como se acostumbraba en dictaduras, donde la fuerza brutal de la policía mata a ciudadanos norteamericanos, y de hecho las grandes noticias que trascienden son la de los ciudadanos norteamericanos que han matado, pero ICE ha matado una enorme cantidad también de inmigrantes, solo que esas no trascienden en las noticias, también utilizando la fuerza brutal, como lo hemos visto en los videos de Minneapolis. Pero esto que le pasa a nuestra familia de connacionales está pasando en decenas de países, está pasando en cientos de casos, y el mundo mudo. ¿Por qué? Porque nos da un pánico enorme señalar que en Estados Unidos estamos viendo elementos del fascismo, estamos viendo elementos del abuso de la fuerza, estamos viendo elementos de una nueva policía, digamos, una guardia pretoriana, como en su momento Hitler tuvo en la Gestapo. La tiene Trump con ICE, y es una fuerza que no le responde sino directamente al Poder Ejecutivo Nacional, que le permite meterse en los estados, a pesar de que los estados allá tienen independencia, tienen una fuerza pública independiente, tienen sus policías locales, y están abusando, y esto realmente es apenas el comienzo de nuevos episodios que vamos a seguir viendo. Realmente lamentable lo que está pasando con la principal democracia del planeta. 8:43 ¿Sabes qué minutos. es lo peor? Que hay gente todavía que defiende este tipo de acciones. Yo quisiera que las personas que defienden este tipo de acciones lean la carta, pero le voy miren la situación de la niña. Le voy a decir algo que es aún más dramático, Alberto. Y digan cómo se defiende eso. Porque ahí hay pérdida de cualquier sentido de humanidad, de cualquier sentido de compasión. Se eligió Donald Trump con estas banderas. Por eso. El asunto es que mayoritariamente los estadounidenses votaron por esta política migratoria. Así que estamos en un escenario que es absolutamente difícil, complejo para los migrantes en Estados Unidos. 8:44 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 119 días para la Copa del Mundo. Una nueva declaratoria del gobierno del presidente Gustavo Petro del estado de emergencia económica, social y ecológica. Es el cuarto estado de emergencia en lo ocurrido del gobierno del presidente Gustavo Petro, 3 de ellos focalizados, una emergencia nacional que fue la que suspendió la Corte Constitucional hace 2 semanas. El motivo de esta nueva emergencia es recaudar fondos para atender la crisis ocasionada por la emergencia de las lluvias, emergencia invernal en gran parte del país. Como no ocurrió el milagro que esperaba el presidente Petro, no iba a ocurrir porque la Corte no citó ni sala extraordinaria y el decreto de la emergencia de diciembre ya había caducado. Finalmente el gobierno expidió el decreto 0150. La experiencia espiritual
esos momentos de oración, de reflexión, de meditación, de contemplación, nos hacen conscientes de que estamos construyendo la vida, de que la vida no está fabricada, de que la vida no es hacer un libreto hecho por otro, que somos libres, que somos conscientes y que podemos vivir en autenticidad. Hoy, en el oracional El Man está vivo, el tema es aprender y avanzar. Quisiera invitarte para que lo vivas y lo hagas. ¡Ánimo! Tú sabes. Diosdado Cabello dijo en su programa Con el Mazo Dando que la propuesta del presidente Gustavo Petro a su homólogo estadounidense Donald Trump para adelantar acciones militares contra el narcotráfico en la frontera entre Venezuela y Colombia ya se la había hecho con anterioridad Nicolás Maduro. Pero esta propuesta se la hizo. Ay, Felipe, ¿usted tiene vuelo previsto? No, usted se queda quietico en su casa este fin de semana. ¿No va para carnavales? No tengo vuelo ni nacional. Quien sí tiene vuelo hoy es el padre Linero. Ay, Dios. O sea que si no vengo mañana, sí, vuelvo a Barranquilla. Noche del Río. Va para la Noche del Río. Te voy a advertir una cosa. Si no llego mañana, es que no puede pasar. Va para Barranquilla el padre. Es que les tengo noticias para quienes van para el aeropuerto. Está caótica, imposible, bloqueada la avenida El Dorado, la calle 26. Les contamos temprano que los recicladores estaban protestando contra el gobierno nacional y a esta hora, Felipe, el bloqueo de la 26 es total. No solo los carriles mixtos, también Transmilenio, no hay paso en ninguno de los sentidos. Qué barbaridad, es que todo el mundo hace lo que se le da la gana. El bloqueo nuestro de cada día se llama la sección. Y no lo digo por este caso en particular. Lo digo en general, bloquean las carreteras, bloquean las vías, hacen lo que se les da la gana. Cientos de miles de ciudadanos jodidos con este tipo de bloqueos y todo lo demás. No, bien, gracias. Ya le voy a contar por qué hay otro bloqueo en Chocó, en la vía Medellín-Quibdó, Felipe. Pero comencemos por la 26. ¿Qué está pasando a esta hora, Nicolás? Ricardo, sí señor, buenos días. Pues a esta hora continúa ese bloqueo sobre la calle 26 a la altura de la carrera 43, justamente al frente de la hemeroteca de la Universidad Nacional en el sentido oriente-occidente por parte del grupo de recicladores que a lo largo de la mañana han hecho estas manifestaciones sobre la calle. Para saber un poco más rápidamente voy a saludar a Jonathan Rodríguez, quien es uno de los líderes de esta manifestación. Jonathan, ¿cuál es el destino de esta manifestación? ¿Hacia dónde se dirigen? Bienvenido. El destino de esta manifestación, de este plan Tortuga, vamos directo por toda la 26. ¿Van hacia el aeropuerto definitivamente? Con cercanías al aeropuerto. Perfecto. Jonathan, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo al gobierno nacional? Le estamos pidiendo al gobierno nacional, en este caso al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que no desconozca la Mesa Nacional de Recicladores. En este momento están desconociendo la Mesa Nacional de Recicladores. Y hay un punto muy enfático. También estamos pidiendo algo muy importante, que no se trabaje por debajo de la mesa. Eso es ilegible. Es decir, que ustedes se levantaron de esa mesa de concertación ayer porque no llegaron a ningún acuerdo, mesa que se levantó más o menos al mediodía. No. En ese punto se hizo un receso porque iban a estudiar los puntos, el gobierno iba a estudiar los puntos en los cuales estamos trabajando y volvieron para decirnos de que no podían acceder a algunas peticiones. Y una petición muy exacta y muy conclusa es de que nosotros estamos pidiendo que en uno de los puntos muy importantes es que no se debe trabajar por debajo de la mesa, que se debe respetar al gremio reciclador, que la Mesa Nacional de Recicladores es para todo el gremio reciclador, que no se haga nada por debajo de la mesa. Jonathan, última pregunta. Ustedes están en este punto quietos. ¿Qué es lo que le están pidiendo a los gestores de diálogo del distrito porque no están dejando pasar? Que nos dejen continuar pacíficamente, que es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un plan Tortuga pacífico y nosotros lo que queremos es garantías y el gobierno no nos da garantías. Perfecto. Jonathan, Ricardo, esa es la situación en este momento. Los camiones están parqueados sobre la vía, no dejan el pasar a ninguna persona que vaya en un vehículo particular, tanto así que algunos pasajeros del sistema Transmilenio ya se tuvieron que bajar para seguir su rumbo, porque Transmilenio también colapsó en este punto de la calle 26. Le tengo un plan al padre, puede llegar ¿Y a nosotros pie, qué? Puede llegar a pie hasta El Dorado. ¿Y a nosotros qué? Sí, es que ¿Quién nos defiende? Los derechos entran en tensión. Mi Entonces, derecho a la movilidad, ¿quién me lo...? Los señores recicladores dicen que tienen derecho a protestar porque es una protesta seguro que pacífica. sí, pero también yo tengo derecho a la movilidad. ¿Y los derechos de los demás? Entonces usted llega y se echa al hombro la maleta esta tarde y se ¿Cuál esta tarde? Eso va a ser ahorita. Ah, ¿se va a volar? Tengo vuelo a la 1:30. ¿Se va a volar? No, jamás. 8:49 minutos. También hay bloqueos a esta hora entre Medellín y Quibdó. Héctor, ¿qué está pasando en esa vía?
Pues Ricardo, lo que está pasando es que hay paros, hay protestas por parte primero de los indígenas, específicamente en la zona del 18, en donde allí no hay la atención de una persona, un joven que se accidentó en días pasados y requiere atención por parte de la nueva EPS. Lo que advierten los indígenas en esa zona es que prácticamente no está siendo atendido y mientras no haya una remisión, por ejemplo, a la ciudad de Medellín, no van a permitir el paso por esa zona. Pero también recordemos que el paro cívico, el Comité Cívico del Chocó, ha programado un paro de 24 horas debido a que el gobierno nacional no ha incumplido algunos de los compromisos y por eso van a hacer una movilización en los próximos minutos en la capital de este departamento, es decir, en Quibdó, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 119 días para la Copa del Mundo. Nuevo caso de sicariato en Bogotá. Fue asesinado el empresario del arroz, Gustavo Andrés Aponte, y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, en la calle 85 con carrera séptima. No pudieron salvarle la vida en la clínica del Country. Muy grave la situación que se presentó en ese punto. La policía dice que evidentemente es un caso de sicariato. El asesino huyó en una moto que lo esperaba sobre el corredor de la carrera séptima ayer sobre las 4 de la tarde en la capital del país. Tú buscas vivir en felicidad. Eso implica que sepas aprovechar cada momento, cada instante, que lo vivas con pasión, con inteligencia, con amor, que disfrutes lo que haces. Algunos esperan a que llegue una fecha especial para hacer lo excepcional y a veces esa fecha no llega. Por eso hoy quiero invitarte a que aproveches este momento. Exprésale amor a los que amas. Da lo mejor de ti en los espacios laborales. Contribuye a que tus relaciones estén bien. Haz ya. No dejes para mañana el amor, la paz, la esperanza que puedes hacer hoy. ¡Ánimo! Tú sabes. Celebro estar con ustedes. Oye, qué alegría que estés allí, qué alegría verte. Te deseo salud, ánimo, fuerza, que todas las cosas estén bien. Métele ganas, que tú eres una persona capaz. Oye, suscríbete y comparte nuestro trabajo. En Blue, la radio se ve. Una nueva declaratoria del gobierno del presidente Gustavo Petro del estado de emergencia económica, social y ecológica. Finalmente, el gobierno expidió el decreto 0150, anoche muy tarde, en el que abre la puerta a esta posibilidad de expedir decretos con fuerza de ley para poder facilitar el recaudo. En principio, en otros gobiernos, la emergencia económica y social se utilizaba para cambiar la destinación. Felipe, ayer en la tarde hubo un evento de entrega de tierras por parte del presidente Gustavo Petro en Chaparral, en el Tolima. El presidente dio un discurso de 35 minutos con gafas oscuras. No sé si estaba haciendo mucho sol. El presidente que dijo que además tiene la gripa Trump. No sabemos muy bien de qué es la gripa Trump. ¿Ah, sí? ¿Dijo eso? No lo escuché. Dijo que tiene la gripa Trump. Sí. Y entonces habló de la Antártica, el viento frío, el no sé qué. Habló de los hermanos ranas, que no sé quiénes son. Sí, no sé. Pero yo voy a hacerle una confesión pública. Diga pues. Es la primera vez en 3 años y medio que estoy de acuerdo con algo de lo que dice el presidente Petro. Bueno, ¿y con qué está de acuerdo, Felipe? Y le voy, pues porque dijo textualmente es que vienen los vampiros y las vampiras a robarse la plata del pueblo. Estoy totalmente de acuerdo. Carlos Ramón González, César Manrique, los exministros. O sea, no, le digo, yo lo oí y dije, hombre. Oiga, al fin estoy de acuerdo en algo con el presidente de la República. Felipe, sabe que ese indirectazo algunos lo tomaron incluso cuando habla de vampiras. Indirectazo que algunos pensaron que se dirigía, no sabemos si sí o si no, a la gobernadora del departamento del Tolima, Adriana Magali Matiz. La gobernadora estaba en la mesa principal, Felipe. Ella estaba ahí y se retiró. Se fue porque pues, no le dieron la palabra. Pero con razón. Porque la estaban chiflando,
porque el presidente ni ninguno de los integrantes de la mesa la hizo respetar. Entonces ella dijo, bueno, pues yo aquí sobro. ¿Y qué estoy haciendo acá? No me dejaron hablar, pero pues yo si creo no que lo que hablar, correspondía era que el presidente Petro, como caballero, como el hombre, digamos, el adulto responsable, como dice Felipe, hiciera respetar a la dama, ¿no? Pues sí, eso era lo que se hubiera esperado. Eso no hace parte del vocabulario del presidente de la República, respetar. 8:55 minutos. Señora gobernadora del departamento del Tolima, Adriana Magali Matiz, buenos días. Ricardo, muy buenos días, un saludo muy especial para todos los integrantes de esa mesa de trabajo y por supuesto para todos los oyentes. Ahí estamos viendo en YouTube las imágenes de cuando usted se acerca al presidente Petro, le dice algo al oído y se retira. ¿Qué fue lo que pasó y qué le dijo usted ahí al presidente? Bueno, Ricardo, varias cosas. Lo primero que tengo que decir es que a mí me invitaron al evento de la Agencia Nacional de Tierras y yo fui precisamente a ese evento porque tenía que reconocer y obviamente celebrar también la entrega de 1.700 títulos de propiedad rural. Ese sin duda alguna es un avance muy importante, que un campesino sea dueño de la tierra que ha trabajado durante tantos años, pues dignifica su vida, le da seguridad jurídica y además le abre puertas enormes a nuevas oportunidades. Y en este departamento lo que nosotros tenemos claro es que la transformación comienza con decisiones como esas. El título es fundamental, es un punto de partida, pero también sabemos que es una parte de un proceso más grande. Por eso fui al evento, porque quería ir a reconocer esa acción que estaba haciendo el gobierno nacional de entregar 1.700 títulos. Yo llegué al evento, llegué con el señor alcalde, con el rector de la Universidad del Tolima. Al alcalde y a mí nos dejaron cerca de la mesa principal. Antes de que llegara el presidente, por supuesto, habían unas vallas. Yo me pasé las vallas porque aquí en el Tolima todo el mundo sabe que cuando yo llego a los eventos me gusta saludar a la gente. Me fui a saludar, me pasé las vallas y me fui a saludar a la gente. Había mucha gente de los municipios de Chaparral, de Ataco. También había gente que no era de este departamento. Y cuando yo ya había saludado casi todo el costado derecho del Coliseo, pues empezaron algunas personas a silbarme, a gritarme, a decirme que fuera. Yo lo único que hice fue responderles con la seña de un corazón ante el odio, el amor, y eso fue lo que hice. Llegó el señor presidente, nos ubicaron al alcalde a un extremo, a mí al otro extremo, como ustedes pueden apreciar en las fotos, el gobierno en el centro, nosotros aislados totalmente, y empezaron las intervenciones, empezó a hablar la comunidad, 3 integrantes de la comunidad hablaron, después habló el director de la Agencia Nacional de Tierras, habló la ministra y yo dije, aquí ya me toca, o le toca al alcalde, y cuando anunciaron al presidente, cuando anuncian al presidente, yo me levanto de la mesa y voy, me despido de la ministra, ni más faltaba que no me despidiera de la ministra con respeto. Acababa de terminar su intervención, de hacer sus anuncios y como corresponde institucionalmente me despedí de manera amable y correcta. Le dije, ministra, me voy a retirar del evento. Le dije que era un tema personal y lo fue en el sentido de que desde mi responsabilidad y mi criterio consideré que no correspondía permanecer en un escenario donde el liderazgo del territorio no fue tenido en cuenta. Me dirigí también al presidente y le dije, señor presidente, me voy a retirar del evento. Él no me contestó nada, yo salí y me fui del evento. Si la gobernadora y el alcalde no tenían espacio para participar, si la voz institucional del departamento no era bienvenida en la conversación, entonces personalmente tomé la decisión de retirarme del recinto. De un hecho histórico y trascendental para el departamento del Tolima. Es más, yo siempre les decía que yo no quería que ese momento fuera recordado en la historia como un acto más, sino como el día en que la tierra empezó a unir lo que antes dividía. Y por eso fui con mi camisa blanca, que en la parte de atrás decía, la tierra es el camino hacia la reconciliación, porque lo digo con convicción. Pero desafortunadamente, al no ser escuchados, al no tener una participación, al alejarnos completamente del evento, porque no solamente me cambiaron como 3 veces de posiciones mientras llegaba el señor presidente, sino que cuando se tomaron la foto de la entrega de títulos, pues al alcalde y a mí nos dejaron allá sentados. Y bueno, eso es lo de menos, porque eso no tiene mayor relevancia, pero sí quería ser escuchada para que el presidente supiera que la entrega del título es muy importante, pero venga, ¿qué es lo que va a seguir?
¿Qué vamos a hacer para hacer esas tierras productivas? Nosotros desde el departamento estamos haciendo una inversión en el sur del Tolima de casi $500 millones de pesos. Es más, ahí en Chaparral estamos construyendo hoy el Hospital Regional del Sur con recursos del departamento, más de 85.000 millones de pesos. Antes de irme para el evento me fui a inspeccionar la obra, cómo iba. Cada 15 días le hacemos seguimiento a ese proceso desde el despacho directamente, porque la Secretaría de Salud lo hace permanentemente, y fui a inspeccionar esa obra. Quería además reconocerle la inversión que está haciendo él allá en la Universidad del Tolima. Va a ser una sede de la Universidad del Tolima en Chaparral, que eso también le va a cambiar la vida a Chaparral y a la gente del sur, a los jóvenes del sur del Tolima, que van a tener donde ir a estudiar. 30.000 millones de pesos está invirtiendo el gobierno, pero quería contarle también que desde el gobierno departamental la apuesta que estamos haciendo en la educación superior es inmensa, y que solamente en los cupos de la gratuidad de la educación, que en las transferencias de la Universidad del Tolima y en temas de infraestructura llevamos a hoy más de 89.000 millones de pesos invertidos. Gobernadora, todas esas cosas. Claro. Usted, recapitulando, ¿al presidente o a la ministra les dijo por qué se iba? ¿Les expresó su molestia? No, simplemente les dije eso, les dije que al presidente le dije, señor presidente, me retiro del evento. Y venga que quiero contarle una anécdota muy particular, señora Ricardo. Cuando yo estaba saludando a la gente, se me acercó un señor muy airado y me dijo, que no conozco, no lo tengo identificado de la región, y me dijo, doctora Adriana, es que yo quiero preguntarle si usted es enemiga de Petro. Y yo le dije, mire, quiero responder